Se encuentra en la línea telefónica de Aristegui en vivo el doctor Alberto Asís Nasif. Él es profesor investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS. Doctor Asif, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Tayo. Muchísimas gracias por su tiempo y su confianza. Para Al hacer un contrario. balance de lo que significó este 2018 en materia política y también hacer un poco de perspectiva, ¿cómo evaluaría usted este primer mes en la presidencia de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, hemos visto, en efecto, prácticamente desde que ganaron las elecciones el 1 de julio, pues una suerte como de ritmo acelerado en nombramientos, en proyectos, en propuestas. Una vez que toma posesión el 1 de diciembre pasado, pues lo que hemos visto ya es la intensificación de todo este conjunto, digamos, de propuestas de lo que podríamos ya considerar el primer mes del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Y creo que aquí destacan pues varios elementos. Uno podría ser, en efecto, hay un estilo que ya se conocía de él cuando había sido jefe de gobierno, esta suerte como de permanente comunicación, digamos, ¿no? Una gran actividad informativa, de estar todos los días, de lunes a manera, ya famosa de alguna forma para ir marcando la agenda. Y creo que que habría que revisar aquí qué tan efectivo puede ser este mecanismo de información, o sea, de estar dando la nota, si realmente esto puede aguantarse, digamos, durante todo el sexenio, y si va a tener como efectos contraproducentes, es decir, puede ir ya generando cierto cansancio, puede ir generando resultados decrecientes, en fin, habrá que evaluar, ¿no? Pero la pregunta es ¿cuánto tiempo puede aguantar, digamos, esta suerte como de novedad informativa diaria? Y la respuesta pues la vamos a ir viendo, digamos, en los próximos meses. Creo que ahí es donde se va a poder evaluar de mejor manera qué tanto el mecanismo va a ser un mecanismo eficiente, porque pues está como en todos los temas, está como en todos los proyectos, los procesos, en fin, no se sabe bien a bien si esto puede durar como un mecanismo eficiente, ¿no? Esto me parece que es un buen termómetro para medir en los próximos semanas, meses, ¿no? Durante el 2019. Sí. La otra cuestión que se me hace interesante es, en efecto, esta suerte como de voluntad política de ir cumpliendo los compromisos y las promesas de campaña que se habían hecho, y darlos ya en efecto como irles dando dirección, irles dando una suerte ya como de configuración y de perfil de política pública. Esto creo que es el otro elemento interesante, es decir, que no se queda solo en el planteamiento, sino que se va de alguna manera estableciendo toda una agenda, digamos, de compromisos ya que se empiezan a llevar a la práctica, que se empiezan a cumplir, ¿no? Y todo ha estado muy rodeado por toda esta iniciativa de bajar los salarios y de los impactos que ha tenido, sobre todo eh, con la iniciativa esta de controversia constitucional que se metió por parte de los senadores, que ha tenido mucha actividad, digamos, en el Poder Judicial, y que ha sido como uno de los temas de conflicto, para decirlo en esos términos, ¿no? Así es. Eh, En este sentido, doctor Asís, que sí. quisiera que abundáramos un poco, justamente porque este mes ya de ejercicio y de funciones de Andrés Manuel López Obrador va a tener repercusiones a partir de los siguientes meses y tiene que ver con este asunto, con esta serie de acciones de inconstitucionalidad, de controversias que se han presentado por los otros poderes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el tema de las remuneraciones, por la ley de la Administración Pública Federal y el tema de los superdelegados. ¿Ve usted
la posibilidad de que permanentemente el gobierno federal esté en conflicto con los otros poderes, con la oposición? ¿Cómo ve usted este asunto de las controversias que se han generado en estos primeros días de la administración López Obradorista? Bueno, me parece que en efecto podríamos pensar que va a haber como la intención, digamos, de estar presentando un frente de oposición más o menos articulado en torno a demandas que haga la oposición, ya sea por los grupos parlamentarios en alguna de las dos cámaras del Congreso de la Unión, ¿no? O por lo que se logre configurar en base a los partidos de oposición. Y sí creo que va a ser un mecanismo recurrente, es decir, ir a la controversia, ir al litigio jurídico para establecer pues no solo la oposición, sino el contrapeso. Y a partir de aquí la oposición tratará de configurarse como un contrapeso a la administración López Obradorista. Esto se debe fundamentalmente pues a cómo quedaron los resultados electorales el 1 de julio pasado, ¿no? Es decir, este triunfo tan avasallador, digamos, de Morena y de sus aliados, pues de alguna manera redujo a los partidos opositores a una expresión muy minoritaria. Y en efecto, ellos han entendido que la vía es unirse entre ellos para poder presentar un frente común y hacer este tipo de iniciativas, como lo hicieron con la cuestión salarial. Y esto va a repetirse, es decir, es muy probable que tengamos otro tipo de controversias constitucionales en los próximos meses y en los próximos años, es decir, de qué forma se puede entender esto, pues como en efecto, como la idea de ir conformando un proyecto opositor, por lo pronto, es decir, frente a ese gran partido que se vuelve un partido dominante, pues los que quedaron en condición de minoría se van a tratar de unificar, y esto me parece que va a ser la dinámica que vamos a ver en los próximos meses. De hecho, ya lo estamos viendo en el Congreso, es decir, cómo Morena y sus aliados, esta coalición, digamos, gobernante, mayoritaria, ha ido sacando uno a uno los proyectos legislativos, tanto el presupuesto como los otros proyectos, ¿no? Se anuncia ahora lo de proyectos muy importantes, digamos, para el país, como la iniciativa esta de ley laboral. Probablemente venga una iniciativa en el Congreso sobre la administración o la regulación de la propaganda oficial. Esto tengo entendido que se está preparando, y no hay que descartar que venga una nueva reforma político-electoral, ¿no? Es decir, siempre sucede prácticamente después de un proceso electoral como el que vimos, y salen problemas, errores, deficiencias que hay que corregir, se vuelve a postular, y me imagino que tendrá un gran contenido por la parte del financiamiento a los partidos, ¿no? El propio presidente ha insistido mucho en la necesidad de, así como todo el mundo está entrando a esta política de austeridad, los partidos también tendrían que reducir sus financiamientos para entrar en esta nueva política, lo cual significa pues recortes importantes, ¿no? Y que van a implicar un cambio en el modelo de financiamiento político electoral, ¿no? En ese sentido, el Poder Judicial, la Suprema Corte, va a tener un papel fundamental, porque allí es donde se tendrán que resolver todas estas controversias. El próximo miércoles 2 se va a elegir a un nuevo presidente de la Corte. ¿Cómo ve el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como contrapeso frente al Poder Ejecutivo, pero también al dirimir estas diferencias con el Legislativo y consigo mismo por el tema de las remuneraciones? ¿Cómo ve el papel de la Corte en el futuro? Creo que, Uh-huh. que Sí. va a ser muy muy importante, así como, es decir, se acaba de elegir a un nuevo ministro. En los próximos meses tengo entendido que va a haber otro cambio, creo que La ministra Luna.
Luna Ajá. sale, en efecto termina su periodo y entonces se va a elegir otro ministro o ministra en este caso. Y me parece que la Corte, pues como Tribunal Constitucional, va a cobrar un papel muy importante. Es decir, ya es un poder muy relevante, digamos, en el orden constitucional, pero creo que en esta nueva situación va a tomar cada vez mayor relevancia las decisiones de la Corte, porque se van a ver en efecto como ejecutivo en muchos sentidos. Entonces va a dirimir materias muy importantes, sobre todo también porque el conjunto, digamos, los gobernadores también van a estar organizando una serie de medidas y pueden llegar incluso a las controversias constitucionales. Y entonces la Corte sí se va a convertir, me parece, como en una instancia de referencia y de contrapeso fundamental, como lo hemos estado viendo, ¿no? Va a tener que dirimir cosas, en efecto, como esta de la cuestión salarial, en donde ellos mismos están implicados, porque Claro. dentro del Poder Judicial ha habido una gran cantidad de amparos que se han hecho en estos últimos días, y esto, bueno, pues ahí sí la Corte entra un poco en una suerte como pues de situación incómoda de ser juez y parte, ¿no? Porque va a tener que regular sus propios salarios y las propias remuneraciones del Poder Judicial, ¿no? Pero sí creo que va a ser cada vez más relevante el papel, ¿no? Tanto en este sentido como el otro sería el contrapeso de los gobernadores, que lo hemos visto con un reclamo por esto de los superdelegados o por esto de las funciones de la seguridad pública en el nuevo plan, digamos, que se está tratando de llevar a cabo, ¿no? Se ha postergado esto de la Guardia Nacional para los próximos meses, pero de alguna manera ahí está como el reclamo de algunos gobernadores que sienten que se está afectando la cuestión del federalismo y que se está centralizando una serie de decisiones importantes. Creo que va a ser un tema de debate durante todo el año siguiente, en donde vamos a ver qué tanto va a haber posibilidades de establecer un diálogo entre niveles de gobierno para poder de alguna manera sobre todo perfilar cuestiones de un mejor federalismo para el país. Yo lo pondría en esos términos, es decir, no solo la cuestión económica de cuánto se reparte y el presupuesto, sino realmente relaciones, cómo es la relación entre las regiones y el centro, cómo se va a dar esta dinámica política, y lo vamos a ver. Creo que va a ser uno de los miradores importantes para tener en cuenta durante 2019. Claro. En este sentido, el resultado de la elección del pasado 1 de julio dio una amplia mayoría, tanto en el Congreso como en el número de gubernaturas para el partido Morena. Eh, ¿Prevé usted una situación de avasallamiento, de mayoriteo permanente desde el Congreso a todas las iniciativas avalando las iniciativas que presente el presidente López Obrador, y que de una u otra manera pues esta sea la tónica del manejo político, tanto con los otros poderes como con los gobernadores, a raíz justamente de estos números que hay para darle una amplia mayoría y capacidad de modificar leyes, incluso Sí. con 10, por ejemplo, diputados del PRD que votaron el presupuesto el pasado, en la madrugada del 25 de diciembre, pues se dice que ya se abre la puerta para modificar la Constitución incluso. Bueno, allí creo que en efecto no tienen los números, digamos, la coalición de Morena para modificar la Constitución, es decir, las 2/3 partes, pero los pueden conseguir, y los pueden conseguir, creo, a través de estas alianzas parlamentarias que se dan en todos los congresos y que de alguna manera puede permitirles llegar a modificar
la Constitución. Aquí me parece muy relevante el papel que pueda jugar la oposición a Morena, es decir, relevante en el sentido de que puedan ellos sacar adelante y modificar algunos de los puntos que traen estas iniciativas, para que en efecto no regresemos a aquella vieja situación de una supermayoría, ¿no? Cuando el PRI era el gran partido gobernante mayoritario y la oposición simplemente jugaba un papel decorativo en el Congreso. Entonces, me parece muy importante que la correlación lleve a tener puntos de vista más plurales y diversos en las iniciativas, para que se pueda dar esta suerte como de diálogo parlamentario y que no haya en efecto este avasallamiento en todas las iniciativas, ¿no? Curiosamente, lo que vimos hace unos días fue que con esto del tema muy polémico de la Guardia Nacional, pues como una gran resistencia, pero la oposición vino desde adentro mismo de la coalición de gobernante de Morena, ¿no? O sea, fue la diputada Tatiana Cloutier la que planteó una posición distinta, digamos, a la oficial, y me parece que esto fue como muy bien recibido, sobre todo por las organizaciones sociales que están luchando porque esta Guardia Nacional no sea un factor de militarización en sentido estricto. Entonces, pues vamos a ver también este tipo de fenómenos, ¿no? Pero sí las dinámicas parlamentarias en donde hay una fuerza, una coalición muy fuerte, muy mayoritaria, marcadamente mayoritaria, pues tienden a sacar adelante la agenda y los proyectos, ¿no? Con el consenso o sin el consenso muchas veces, ¿no? Porque ahí se trata de números. Entonces, ¿cuánto suman los votos de Morena? Pues vamos a ver hasta dónde les alcanza. Les falta un poco, digamos, para hacer modificaciones constitucionales, no así para hacer reformas a leyes secundarias, ¿no? Claro. Entonces, aquí va a haber también una dinámica que habrá que observar, digamos, con mucho cuidado, pero sí en los grandes trazos, digamos, los grandes números del Congreso, pues sí dan ventaja al partido mayoritario y a la coalición gobernante para sacar adelante su agenda. Una última pregunta, doctor Asís. ¿Cómo ve la cuarta transformación ya encarrilada, ya en marcha en 2019? ¿Cuál es su diagnóstico de lo que va a significar este concepto ya puesto en práctica a partir del primer mes del año pasado y ya durante los siguientes 12 meses? Pues sí, en una perspectiva, digamos, de ver qué pueda ocurrir para el 2019, cuando uno revisa qué material existe informativo, ¿no?, de opinión sobre las perspectivas políticas para el 2019, lo que se encuentra en efecto es que salen las perspectivas económicas, como que aquí sí está muy organizado cuánto va a crecer, cuáles son las variables, cómo se va a comportar el crecimiento, la inversión, la certeza de las inversiones, etcétera. Pero en la cuestión política es mucho más complicado, es más incierto. Me parece que en efecto, el 2019 va a ser como el gran año de prueba de la cuarta transformación, es decir, van a empezar a desplegar el proyecto y habría que fijarse, yo por lo menos me fijaría como en los siguientes 4 o 5 elementos muy importantes, ¿no? El primero pues tiene que ver en efecto con algunos resultados en lo inmediato que tengan que ver con relación al problema de la corrupción, el problema de la violencia y de la inseguridad. Estos dos elementos me parece que va a ser muy importante estarlos observando. Casos como el de Ayotzinapa, en donde se creó esta comisión de la verdad, o casos como el que se anunció ayer para de alguna manera acabar con este robo que se hace en Pemex, ¿no? De los el huachicol, el robo de combustibles. El huachicoleo, sí, en efecto del combustible, que viene, dice, esta proporción es increíble, ¿no? 80% es desde dentro, lo cual pues ya se sabe. Una red de corrupción muy importante. Entonces, ya se ha anunciado en otros gobiernos y en otras administraciones. Vamos a ver si esto realmente se lleva a cabo en esta administración
de López Obrador, ¿no? Esto me parece que va a ser un primer elemento. Un segundo elemento, pues va a tener que ver con esta cuestión de que en México siempre hay procesos electorales y el próximo año pues hay procesos electorales. Otra vez había En 5 procesos electorales y ahora se suma el de Puebla, que va a tener especial atractivo por todo lo que ha sucedido, por el accidente en donde murieron, ¿no?, la gobernadora y el exgobernador, que ahora era senador de la República, y por todo el conflicto que se ha generado un poco aquí, la situación, cómo se definió esta elección y cómo se va a definir la próxima elección. Y me parece que esto va a traer los reflectores, porque la única gobernatura que estaba programada pues era la de Baja California. En los demás eran elecciones locales: Quintana Roo, Durango, Aguascalientes, Tamaulipas, ¿sí? Pero ahora Puebla pues va a tener en efecto reflectores muy importantes. Creo que en tercer nivel habría que ver el tercer elemento que yo señalaría es esto de las grandes obras de infraestructura. ¿Qué va a pasar realmente con esto del aeropuerto, Santa Lucía, Texcoco, el Tren Maya y el proyecto del Istmo, ¿no?, para conectar a las dos costas? Esto creo que vamos a ver si despega realmente y tiene probabilidades de cumplirse en los plazos que han planteado y en qué condiciones y bajo qué circunstancias. El otro elemento, un cuarto elemento, pues es en efecto esto de los poderes que ya comentamos. Vamos a ver qué nuevas iniciativas vienen en la agenda legislativa, esto de la ley laboral, la ley de publicidad oficial, una posible reforma político-electoral, y vamos a ver cómo sigue el comportamiento de la relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Un quinto elemento, pues esto es de los medios, que ya lo habíamos comentado también, es decir, este estilo de las conferencias mañaneras, si realmente van a ir rindiendo eficacia o van a empezar a decrecer. Y un último elemento es la relación con el ámbito internacional, centralmente con Estados Unidos, es decir, a ver si se firma el nuevo tratado comercial y cómo evoluciona la relación, ¿no?, con el presidente Trump, sobre todo en función del tema de los migrantes. Me parece que estos son algunos de los elementos que habría que tener en cuenta en las perspectivas del próximo año 2019. Así es. Doctor Alberto Asís Nasif, profesor investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, le agradecemos como siempre su confianza y su tiempo para este espacio, y seguramente a lo largo de los próximos meses estaremos pues molestándole para que sigamos analizando juntos esta evolución de la llamada Cuarta Transformación. Por lo pronto, muchas gracias, feliz año. Igualmente, Isaías, un abrazo, feliz año, y nos seguiremos viendo y escuchando en los próximos meses, con mucho gusto. Claro. Y muchas felicidades al auditorio también. Muchísimas gracias, un enorme abrazo, Alberto Asís, con este análisis de la perspectiva política 2019.